Sí, estamos nuevamente en este programa de Derecho Familiar, siempre trayendo para ustedes a las personalidades que son una garantía desde el punto de vista de su conocimiento, de su expresión idiomática, del uso del español, de tratar de comunicarles estas que a veces son cuestiones difíciles de la ciencia del derecho. En este programa Derecho Familiar, hoy con la grata presencia del doctor Edgar Corzo Sosa, a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida. Maestro. Gracias, maestro. Aquí estoy con mucho gusto otra vez más, y mientras usted me siga invitando, yo sigo viniendo. No, eres invitado permanente, porque además la temática, la formación, el conocimiento, primero del derecho civil, del derecho familiar, del derecho constitucional y todo lo que implica la palabra derecho es importantísimo para quienes nos ven que no poseen esta ciencia, el conocimiento de ella, pero evidentemente que su vida, la de su familia, la de sus amigos, la de terceras personas, siempre están vinculadas a supuestos jurídicos. Y en este programa, maestro Corzo, vamos a, si te parece, a darle la segunda parte de lo que iniciamos la semana anterior sobre esta nueva ley de amparo, pero ahora quisiera llevarla más específicamente al derecho familiar. El derecho familiar es tan rico, tan importante, y sobre todo las reformas que desde el año 74 se hicieron al artículo 4 constitucional, que se ratifican años después en el 2011, y que se incide, se ratifica, se quiere poner énfasis, por ejemplo, en el artículo 29 constitucional, este segundo párrafo, en que nuevamente dice la ley: el Estado protegerá la organización y desarrollo de la familia. Y fue más allá, habla de la protección de la vida, del nombre, del prestigio, de la respetabilidad, de la dignidad, del honor, y por supuesto que es trascendente, y hay que dejarlo dicho y sobre todo que quede asentado públicamente, que hay que reconocer que ha sido el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México quien en este país fue el primero en señalar la trascendencia de los derechos humanos. Aquellas cátedras tan importantes del maestro Héctor Fix Zamudio, de Jorge Carpizo MacGregor, de todos estos distinguidos investigadores que han hecho camino al andar, porque precisamente hoy los derechos humanos tienen ya muchos papás. Casi está pasando lo que yo hice con el derecho familiar en los 60s. Hoy toda la gente habla de los derechos humanos, pero hay que reconocer esos méritos, y que ahora es una responsabilidad, por ejemplo, para Edgar Corzo, que está con nosotros, porque es una carga, una herencia intelectual muy importante en la que ellos, jóvenes juristas, ahora tienen que tomar esa estafeta de los maestros como los que he mencionado, para que esto siga siendo algo muy importante. Recuerdo incluso que en aquel equipo tan importante estaba el actual secretario de Educación Pública, el secretario Choaifet, y por supuesto personalidades que hoy están en la Suprema Corte, que están en los máximos órganos jurisdiccionales de este país, y que saben, y ahí voy ya a darle la palabra al maestro Corzo, saben que los derechos humanos, desde mi perspectiva, es como se lo dije un día a la ministra Sánchez Cordero en este mismo programa: la familia es tan importante que la sociología sin familia no sería sociología. Porque evidentemente, a pesar de que Jorge Moreno Collado aquí en este programa nos señaló como tesis que para él era más importante el individuo, y trajo a colación lo de los derechos humanos, que seguramente o quizá
tú puedas participar de esa opinión, muy respetable, pero para mí hablar de derechos humanos es casi como un sinónimo de hablar de derechos familiares. ¿Qué derecho humano no incide en la familia? Los que has mencionado en el otro programa, sí hacen la escuela, si aquí, si allá, etcétera, pero lo que hagamos, bien o mal, siempre incide, repercute, tiene efectos en la familia. Completamente de acuerdo, maestro. Yo con mucho gusto acudo a este segundo programa, a esta invitación. Lo dije la vez pasada, me siento en casa, lo reitero. ¿Estás en casa? Estoy en casa porque es un programa que dirige una persona a quien respeto y fue mi profesor. Gracias. En la Facultad de Derecho, por supuesto, en la materia de Derecho Civil, no Derecho Familiar, no, ahí sí fue Derecho Civil, en ese tiempo sí. Además, el canal judicial también lo considero como parte de mi casa, extensión de mi casa, porque varios años de mi vida me la pasé en el Poder Judicial de la Federación. El resto, como usted bien lo ha dicho, pues en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde sí, yo creo encontrarme en una tradición en la cual se ha aportado a la ciencia del derecho desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, también la Facultad de Derecho, es cierto, y soy egresado de mi Facultad de Derecho, pero también formado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entrando al tema, señalaba usted el artículo 29, maestro, ciertamente, también tenemos el artículo primero y tenemos el artículo cuarto. Si los tres los movemos, así como si estuviéramos haciendo un cóctel, pues se nota, se va a advertir que hay un movimiento muy fuerte de los derechos humanos que tocan al derecho familiar, sin lugar a dudas. O sea, no hay vuelta de hoja, ya no podemos quedarnos nosotros pensando que algún día esto va a cambiar. No, el destino ya nos alcanzó, ya tenemos los derechos humanos, ya hay una gran reforma, 2 reformas de 6 y 10 de junio, y esto estamos viendo que se está moviendo. Pero en derecho familiar, ¿qué es en concreto? Aquí sí yo quiero partir de un punto muy específico, y lo señaló el maestro, está en el artículo 29, aunque en sentido negativo. Se dice en el 29 que no se va a poder restringir ni suspender, entre otros derechos humanos, esos derechos que enlista, y ahí hay uno muy importante, el derecho al nombre. Con independencia de que se hace referencia a la protección familiar, que yo insisto, lo señalé en la conclusión del programa anterior, ahí se ve como protección familiar, pero llevado a los tratados internacionales es un derecho de formar familia, de contraer matrimonio, son derechos humanos como tal. No es simple y sencillamente la protección de la familia, es algo más. Pero si nos centramos en derecho al nombre, aquí yo creo que sí vale la pena hacer una reflexión en el sentido si esto que ha sido regulado principalmente por códigos civiles y códigos familiares tiene algún cambio cuando se ve a la luz de los derechos humanos. Y yo considero que sí. Esta es una hipótesis, los derechos humanos llegan no solamente al ámbito público, principalmente a él se dirigieron, pero también llegan al ámbito privado, a las relaciones entre particulares, y eso lo tenemos en el derecho al nombre. Yo parto de una hipótesis: si llevamos el derecho al nombre a la luz de los derechos humanos, yo creo que hay que verlo desde 3 puntos de vista, si me permite, maestro, y en eso podemos ir construyendo un poco el camino, con una posición de alguien que está formado en lo civil, en lo familiar, pero que le entra a todos los temas, y en derechos humanos yo creo que ya también es un experto, mi querido maestro Julián Huitrón Fuentevilla. Claro que sí. Y yo, que estoy desde el lado constitucional de derechos humanos, también acercarme al derecho familiar es una experiencia muy grata, muy interesante y un desafío. Pero los 3 puntos del derecho al nombre. Yo creo que hay uno primero: ver al nombre como un derecho humano. Un segundo punto: aplicar el principio de igualdad en la asignación de nombre y apellidos. Y un tercer punto: aplicar lo que es el derecho a la identidad con el nombre, y sobre todo cuando alguien ya tiene una mayoría de edad. Creo que esos podrían ser 3 aspectos en los cuales podríamos bordar un poco si este derecho al nombre tiene alguna transformación desde el punto de vista de un derecho humano.
Si abordáramos el primero, yo creo que aquí hay que hacer una distinción y parto también de otra hipótesis. El primer tema es el nombre como derecho humano. Yo lo identificaría más al nombre como esa expresión lingüística que tiene que ver con la identidad e individualización de la persona. Identidad porque son los elementos característicos para saber quién es. E individualidad porque me encuentro inmerso en una familia, en una sociedad y bajo el régimen de un Estado. Entonces, hay que tener muy en claro que el derecho humano al nombre implica estos aspectos, pero sobre todo yo lo llevaría más. Si nosotros hacemos una revisión de la legislación, como bien dice el maestro Huitrón, local, nos damos cuenta que lo que hay ahí es una regulación como un derecho de personalidad. ¿En qué sentido? Es el Estado quien se quiere enterar de todas las personas que están naciendo y tener el control correspondiente. Así lo veo. O sea, es el Estado por un interés público, un interés objetivo de decir, estas son las personas, estos son los nombres, se pertenece a esta familia y hasta ahí llega. Si nosotros lo vemos en cambio como derecho humano, yo creo que es más, no tanto personalidad, que lo podríamos sostener, pero es más bien identidad. El nombre como identidad. O sea, el nombre como yo me siento, el nombre como yo me quiero sentir, no como a mí me lo impusieron en un cierto momento. Entonces, en esta parte hay que sostener que es el nombre, pues el nombre es inmutable en principio, como derecho humano. Eso significa que se pone y no se cambia, salvo ciertos casos que se establecen en la legislación. El nombre no es inalienable, o sea, no es objeto de comercio. Eso es parte de un derecho humano y es imprescriptible. Cuando pasa el tiempo no pasa absolutamente nada en relación con el nombre. No hay algo que incida de respecto del tiempo en el nombre. Eso es pensar como derecho humano. Pero si decimos que es identidad, tenemos un caso que yo creo que esto podría ilustrar más concretamente lo que estamos hablando. El caso de los transexuales. Una persona, por supuesto, que nace sintiéndose Juan, pero que luego se da cuenta que es Juana. Es Juan, pero luego se da cuenta que es Juana. Ya tuvimos el caso en nuestro más alto tribunal y al final se dijo que ha lugar a que se cambie el nombre en el acta correspondiente. No vale una anotación al ladito en el libro que diga ya no es Juan y ahora es Juana. No, tengo derecho como derecho humano al nombre a que ya no soy Juan, sino que soy Juana y me expides en consecuencia una nueva acta en donde está diciéndose que es ahora una nueva persona. Una nueva persona en cuanto a un nombre por una identidad diferente. Entonces, eso es lo que yo quiero llamar la atención, querido maestro, en esta primera etapa. Un derecho al nombre que tiene que ver más como un derecho humano y en donde juega muchísimo la identidad. Identidad que también tiene que ver cómo uno se siente y uno quiera estar. Bueno, pues voy a hacer una pausa. He tomado nota pormenorizada de lo que ha dicho el doctor Edgar Corso Sosa, porque están involucradas muchísimas cuestiones y las voy a ubicar en la segunda parte desde la historia, para llegar a nuestros días y entender, estoy de acuerdo con él. Por eso decía yo al principio que no es derecho humano de la familia, o que no hay en la familia que no sea un derecho humano. Si analizáramos en esa perspectiva, inclusive el Estado, la Suprema Corte, ha determinado en contradicción de tesis y en jurisprudencias obligatorias que todas las normas de derecho familiar son de orden público e interés social. Pero voy a ir a un corte y regresamos con ustedes para retomar las diferentes hipótesis que ha mencionado el doctor Edgar Corso respecto al nombre. Regresamos en un momento.
Gracias por seguir con nosotros en este programa Derecho Familiar. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, tengo el privilegio de que esté con nosotros el doctor Edgar Corzo Sosa, quien es miembro titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es profesor en la licenciatura y en el posgrado de nuestra institución y autor de obras muy importantes en estas específicas de amparo y de derechos humanos. Maestro Edgar Corzo, antes de irnos al corte, señalaste varias cuestiones que creo que es importante, sobre todo para quienes no saben derecho, para quienes no poseen esta ciencia, poner una sistemática, una metodología para hablar de esto que yo lo voy a iniciar de otra manera. Tú lo llevaste al final para decir el nombre es un derecho humano. Sin nada más que el nombre tiene un origen etimológico, un origen histórico, un origen y que ahora involucra, pero yo la voy a separar, también la identidad, porque si bien él en esta primera exposición dividió en 3 partes esta cuestión del nombre, primero vamos a determinar, él lo dijo, yo lo voy a llevar a la historia, ¿por qué se crea la necesidad de formar un censo? Que en el pasado, obviamente no se habla de registro, sino de un censo. Los emperadores romanos tenían interés en saber cuántas personas había. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para cuestiones fiscales. Para saber cuántos podían mandar a la guerra, cuántos habían muerto, y el censo persigue fundamentalmente fines patrimoniales. Pero esto evoluciona, aumenta la población y se va dando una necesidad fundamental para que nazca la institución que hoy conocemos como registro civil. Es conocida la historia de cómo la Iglesia en su momento toma el control de todos los actos que se refieren a la familia, defunciones, matrimonios, nacimientos, y el Estado, concretamente en México, Benito Juárez con las leyes de la reforma política, social y religiosa, junto con Ignacio Comonfort, crean el registro civil y la ley orgánica de este, que mutatis mutandis hoy es ese registro adaptado a nuestra realidad. Los actos del estado civil de las personas, y ahí voy a llevar ahora al maestro Edgar Corzo, también son, desgraciadamente para el derecho familiar, locales. Deberíamos tener un registro, o deberíamos tener, maestro, y aquí te voy a dar la palabra para no seguir abusando de ella en eso, deberíamos tener, y te pregunto concretamente en tu carácter de constitucionalista, de investigador, de estudioso de esto, si todas las reformas que ya tiene la Constitución en derecho familiar no sería suficiente para un derecho familiar federal. ¿No necesitamos un derecho familiar federal? Sí. Buena pregunta, querido maestro. Buena pregunta porque la tendencia marcada últimamente es quitarle a los estados y quedárselo a la federación. Incluso lo estamos viendo en las reformas estructurales, hay una especie de alejamiento de nuestro Estado federal tradicional en donde se comparten competencias, esto es tuyo, esto es mío, y ahora se dice, esto era tuyo, ahora es mío, o sigue siendo tuyo, pero bajo las directrices que yo te doy. Y ahí viene toda la figura de las leyes generales. Si la intención es uniformar todo lo que existe a nivel local, yo diría que se quede en los estados y bajo la tendencia actual, no la comparto del todo, pero sé que existe, pues expedir una reforma constitucional en donde se diga la federación y los estados concurren en lo que respecta a las situaciones familiares, y con lo cual tendríamos una ley general expedida por el Congreso de la Unión, dando las bases, las directrices
señalando el marco en el cual tendrían que actuar todas las legislaciones locales. Puede ser ejemplo de eso el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque, ilústranos, hasta donde yo sé, es la primera vez En esta que materia, hay un código nacional, no federal. Sí, me queda claro. Inclusive en la exposición de motivos de Peña Nieto, de ese código, dice, exposición de motivos del proyecto de código federal. Hay una Y después nos dijeron, ahí está el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, yo creo que tenemos algunos tropiezos en esta materia de distribución de competencias, pero yo lo que considero es que si lo haces nacional y lo regulas tú todo, pues ya estamos prácticamente en un estado no federal, sino centralista. Como 1820 y tantos. Es de 1836 que lo tuvimos así y nos marcó muchísimo y lo repetimos en 1843 con bases orgánicas. Nuestra historia constitucional nos ayuda muchísimo a eso. Pero yo creo que aquí, insisto, se debe respetar los estados en esta materia y nada más establecer una ley general. Sucede, por ejemplo, en materia de educación. Existe una ley general en materia de educación, una ley general educativa. Da las bases. ¿Y existen leyes locales en materia de educación? Sí. ¿Existe ley general de protección al medio ambiente? Da las bases federales para que todo el mundo regule así y los estados ya ponen los detalles. Esa podría ser una opción, creo yo. Pero usted señaló en ocasión pasada que si podía hacerse del nombre una ley sobre el nombre. La ley del nombre. La ley del nombre. Pues yo creo que esa idea la secundo completamente, como muchas de las ideas que usted me ha transmitido y que he visto que han fructificado, se han materializado. Yo estaría a favor de una ley que regulara el derecho al nombre. En dos sentidos, a lo mejor, lo que estamos haciendo ahora, como un derecho humano, estableciendo las directrices bien como derecho humano y dando las pautas para que todos los estados tengan una regulación del nombre como debe ser. O sea, eso yo lo secundo en este sentido. Pero había un segundo tema en la estructura que yo estaba tratando de establecer del derecho al nombre como derecho humano, y es el siguiente. En legislaciones, por lo menos las civiles, se establece la posibilidad de que la mujer tome el nombre del marido, tome el apellido de su marido y ahora sea, en lugar de ser Teresa González, si su marido es Hernández, pues diga Teresa Hernández. Al menos está posibilitado en la legislación. La pregunta es, y el tema que estoy tratando es aplicar el principio de igualdad en la asignación del nombre y apellidos. Obviamente, ¿podría el hombre tomar el primer apellido de su esposa para llamarse, en lugar de Eduardo González, si la esposa se apellida Hernández, llamarse Eduardo Hernández? O sea, ese es un principio de igualdad que lo único que estoy haciendo es trasladándolo a la parte correspondiente de regulación civil del nombre. O preguntémonos otra posibilidad. En algunas legislaciones se llega incluso a decir que podría la mujer incluso incluir el vocablo de. Entonces es Rosa María, su primer apellido, de Hernández, de González. Y González es el nombre. Si eso se establece así, que es algo de pertenencia, que yo creo que no comulga bien con los derechos humanos, entonces el hombre también tendría que establecer algo aplicando el principio de igualdad en el sentido de señalar que entonces se llamará Rosendo Pérez de Hernández, si Hernández es la mujer. O sea, si nosotros metemos estas dos cosas, que a lo mejor suena bastante fuerte, pero es la realidad, si metemos estos principios que son propios de los derechos humanos a una regulación civil, pues entonces ya tenemos nosotros un cambio muy importante. Incluso ya no es la asignación del matrimonio, ahora vámonos a la consecuencia que son los hijos. Existe la regla. Y esto ya vemos que, por ejemplo, el Estado de México ha hecho algunos avances, habría que meditarlo más, por supuesto, pero aquí lo dejamos sobre la mesa, en el sentido que los apellidos del hijo se van a formar primero con el nombre
del primer apellido del padre y luego el primer apellido de la madre. Si a eso le aplicamos el principio de igualdad, el derecho de igualdad, tendríamos que nosotros que decir, bueno, ¿y qué no se podría poner en cuanto a apellidos? Primero el de la madre y después el primer apellido del padre. Yo me llamo Edgar Corso Sosa. ¿Por qué no fui Edgar Sosa Corso? Claro, la legislación está así, es tradición que tenemos, y pues esto a la luz de los derechos humanos tiene otras consecuencias aplicando la igualdad. Me queda claro que lo que yo hago referencia es a una teoría objetiva de derechos humanos. No estoy poniéndole ni color, ni ideología, ni siglas, ni nada. Simple y sencillamente es un análisis de una institución que ha sido regulada por el derecho civil o familiar, pero poniéndole o leyéndola a la luz de los derechos humanos, maestro. Bueno, aquí hay materia, tengo que entrar en ella para dar respuestas. Sobre todo, no voy a especular, voy al derecho positivo vigente. El maestro y yo especulamos, la ley ordena, no discute. Sí. Las leyes actuales del registro civil, como dije antes, en cada uno de los estados de la República hay un registro civil local. E incluso el artículo 121 de la Constitución dice en la fracción primera que los actos relacionados con el estado civil de las personas tendrán valor en las respectivas entidades que las expidan. Y en la cuarta fracción de ese mismo artículo dice que para que tengan valor en otras entidades tendrán que hacerse las modificaciones pertinentes. Primer punto. Segundo, hemos hablado liberalmente de la palabra nombre, pero aquí también hay que ir a lo técnico. Uno es el nombre propio o nombre de pila, y otro es el apellido, y otro es el de las hipótesis de los hijos que, sin metáforas, no tengan madre, no tengan padre, no tengan padres conocidos, sean producto de la inseminación artificial, sean producto en un matrimonio que finalmente el papá tiene la acción de contradicción de la paternidad porque se le ocultó los 120 primeros días del embarazo, no tuvo relaciones con la señora, o se le ocultó que durante 300 días la señora estaba embarazada. Pero hay más. ¿Qué ocurre? La ley dice en los artículos 58 del Código Civil Federal y del Código Civil del Distrito Federal, dos hipótesis, prácticamente la única referencia específica al nombre y los apellidos en la legislación mexicana. El Código Civil Federal dice que se le pondrán los apellidos que le correspondan. No hay una norma que diga que le correspondan primero el del papá y luego el de la mamá, porque si el hijo no tiene padre, le van a tener que poner el apellido de la mamá. Si es un expósito, abandonado o huérfano, que ni madre ni padre tenga, el juez del registro civil o el oficial tiene la obligación de una lista que elabora anualmente de ponerle nombre y apellidos. Pero aún hay más. Si, como dice el maestro Edgar Corso, y el Estado de México ha avanzado en esta norma, ha avanzado entre comillas, porque es un problema tan complejo que por eso acudí a la historia, el registro civil y todo lo que ha ocurrido. Entonces esta parte del nombre sería muy importante convocar, preguntar, traer expertos, porque en aras de la igualdad y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal actualmente hay un proyecto en comisiones, creo que todavía no se aprueba, en el mismo sentido, y el argumento es, por equidad de género, debe darse la posibilidad, habla de los hijos de matrimonio, no habla de los de concubinato o de los que sean producto de un amaciato o de una relación material, sino habla de los hijos de matrimonio. Y viene el aspecto este del Estado de México. ¿Para quién pretenden que se aplique esa norma? Para los que se casen a partir de hoy. Muy bien, venga la igualdad.
El señor que se casa es uno que se divorció ayer y que siguió las reglas estas de que él se apellida González y sus hijos son González. Su nueva señora le dice, oye, pues ya tienes aquellos González, estos que vas a tener conmigo, vamos a ponerles Pérez. Pero además aquí, mi querido Edgar, yo creo que hay una violación, voy a ir a la esencia de lo tuyo del derecho humano. Es derecho humano para los hijos que van a nacer, después de aprobar esta reforma, que todos los que nazcan después se van a llevar el apellido de la mamá, porque ellos, en la equidad de género, ya determinaron que todos los que nazcan a partir de ahora se van a apellidar como la señora. Una cuestión que seguramente nos dará para hacer un tercer o cuarto programa. Pero todavía, como te dije, voy a la réplica. Otro error gravísimo del Código Civil del Distrito Federal, de esta figura que se llama reasignación sexogenérica, artículo 135 bis del Código Civil, que sigue en vigor, que el actual jefe de gobierno expresó por ahí en algún foro que quieren que esto se convierta en un trámite administrativo y no un juicio como es actualmente. ¿Qué dice actualmente la ley? Es un artículo que ocupa media página del Código Civil y va hablando de estos supuestos que el maestro Edgar Corso ponía muy claro, de que el señor que hoy amanece sintiéndose señora ejerce el derecho humano a que él ya no es señor, es señora. Él se siente que es señora. Nada más que el código dice que si ya se sometió a las operaciones quirúrgicas, a las inyecciones hormonales, si el señor cambió para convertirse en transexual por una operación de sexo, ningún problema. Pero el código dice, y después del corte citaré el texto específico, dice que no es necesario hacerse todas estas operaciones, que si se siente mujer, entonces lo que tiene que hacer es ir hoy, llevar un escrito al juzgado familiar, la oficialidad de partes lo va a remitir, ahí va y les dice, oiga, yo me siento señora, etcétera, y el juez tiene hasta una obligación, varias, de que le tiene que enseñar el comportamiento a este señor que dice, bueno, yo me siento señora, pero ¿cómo le hago? Y la ley dice, a ver, el juez lo va a instruir. El señor no se operó, pero se siente señora, y el juez familiar le ordena al registro civil, expídele a este señor una nueva acta, que en el acta primigenia se debe dejar asentado, esa no se va a enseñar a nadie excepto que haya causas penales, se debe dejar asentado que ese señor en sus orígenes era señor y ahora es señora. ¿A qué nos lleva todo esto? A un desorden impresionante, porque el tema, el nombre es fundamental. Hay que establecer una ley del nombre. Pero maestro Corso, aquí tendríamos que pensar en una ley federal del nombre, porque si hacemos una ley del nombre del Distrito Federal y saliendo a Puebla o saliendo a Morelos o saliendo al Estado de México te vas a llamar de otra manera, pues es lo mismo que ocurre con el derecho familiar. Tenemos 24 códigos civiles que regulan el matrimonio de una manera, 8 códigos familiares, Hidalgo, Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Mérida, Yucatán, 8 códigos que tienen una regulación totalmente distinta de la misma figura del matrimonio. Entonces aquí, nada más de entrada, tenemos 32, y le pongo la cereza del pastel, el Código Civil Federal, que también regula el matrimonio de otra manera. Entonces, evidentemente, es importantísimo que los estudiosos del derecho se asomen a esa realidad y la traten de cambiar, o la tomen y la conviertan en norma jurídica. Nadie
y yo creo que todos los juristas están de acuerdo en que haya esta reasignación sexogenérica cuando la persona cambia y se convierte en un transexual porque se opera. Pero ¿qué va a pasar con el que no se opera? Sigue siendo señor con todos sus órganos reproductivos, o sigue siendo señora y tiene un acta de nacimiento que antes era María y ahora es Mario. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento, porque ya casi siento que el maestro Edgar Corso me quiere brincar encima. En lo absoluto. Es que esta siempre es una cuestión muy importante. Estoy hablando con el maestro Edgar Corso sobre estas conclusiones que estamos adelantando del programa Derecho Familiar. Empezamos con la ley de amparo. Ustedes ya vieron cuántas diferentes hipótesis hemos manejado, y ahora en la que finalmente abusé como conductor responsable del programa, que no le he dado la palabra al maestro Edgar Corso, pero ahora se la regreso porque es muy importante el derecho de réplica. Es muy importante que él, ahora con los nuevos derechos humanos, tenga la posibilidad de ejercer el de ser oído y a ver cuál es el resultado. Con gusto, maestro. No, además, yo creo que aquí lo único que hay es un encuentro de opiniones. Además, yo siempre sigo en esta materia y en muchas otras todas las enseñanzas que usted me dio, así que no puede haber ningún punto de discordancia. Lo que sí queda claro, yo creo, queda bastante evidente que debe de haber una unión o estudio relacionado entre diversas áreas del derecho, o sea, no son parcelas. Así es. No está aislado. O sea, esto no solamente es un problema de derecho civil, sino también parece un problema de derecho constitucional, de derechos humanos. En fin, hay una serie de aspectos que ponen en evidencia que estos temas deben de ser tratados de esta manera, interrelacionando las diversas áreas. Yo creo que el derecho constitucional poco puede hacer si no se basa en el derecho civil, pero también el derecho civil puede encontrar contradicciones muy fuertes cuando no toma en cuenta el derecho constitucional. Y estoy seguro que aparte de las discusiones, todo lo que estamos diciendo nosotros de esta regulación en algún momento puede ser contrastado con la norma constitucional. Nuestra Suprema Corte es un tribunal constitucional y a alguien se le puede no tanto ocurrir, sino presentar el caso que se vea obligado a plantearlo en términos constitucionales y llevarlo en materia de derechos humanos a nuestro más alto tribunal. Entonces eso también va a suceder, lo veo. El destino nos alcanzará no solo en esta materia, sino en todas las materias. No podrá ser una réplica, sino simple o dúplica en este caso, sino simple y sencillamente exponer que estoy de acuerdo con los señalamientos que ha hecho el maestro de todo lo que existe. De él aprendí todo lo que yo sé en esta materia con los cursos que tomé en la facultad. Lo que sí también hay que tomar en cuenta que los derechos humanos están aquí, ya llegaron, se andan moviendo, están presentes, no los podemos hacer a un lado. Si se contrasta esto y se llega a la Corte va a jugar, sí, con el Código Civil, pero tiene una norma jerárquica superior que es la Constitución, y tiene también los tratados internacionales, como ya lo dijimos. Entonces, el derecho al nombre, por ejemplo, la Convención Americana lo regula muy bien en uno de sus artículos, y habla del nombre propio, efectivamente, habla de los apellidos también, y también nos dice que tiene que haber una protección por parte del Estado. O sea, hay una normativa internacional con una jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la cual no podemos escapar. Entonces, sí hay que hacer esta unión. Preguntaba el maestro si tiene como derecho humano, la esencia del derecho humano, la persona a que sea ahora el apellido de la mujer el que vaya primero y no el del hombre,
Pues bueno, estamos en esta etapa en donde se está construyendo la asignación, o se están viendo la asignación de los apellidos del hijo. Ya después veremos, y esta es la que quiero entrar, la etapa en donde el hijo hasta dónde puede llegar. A mí me queda claro que cambiarlo de que primero vaya el apellido del esposo, del marido, y luego el de la mujer, pues lo planteé en términos de igualdad. Y esa igualdad, por supuesto, tiene que ser determinada por ambos cónyuges. O sea, yo creo que la regla aquí no puede ser muy tajante en el sentido que ahora va la mujer. Porque entonces el hombre diría, ¿y por qué ahora va la mujer? Como usted bien lo está cuestionando. Yo creo que eso debe llegar a una comunión, a una libertad, pero un consenso entre ambas partes, un acuerdo en donde se diga cuál es el orden. Eso sí, para evitar lo que estaba señalando el maestro, al primer hijo le darán un orden de los apellidos. Tendrá que ser los siguientes hijos con el mismo orden de los apellidos. ¿Por qué esa expresión tendrá que ser? Bueno, ¿eso es derecho humano? No, tendrá que ser si decimos que se optó por ellos mismos con un acuerdo, porque si no, entonces estaremos cambiando el acuerdo cada 2 minutos y entonces no tendríamos algo estable. Voy a hacer nuevamente el papel de abogado del diablo. Esos niños que les das ese nombre y después quisieran, no, yo quiero llevar el apellido de mi papá primero. Ahí sí ¿qué pasaría? Hago alusión a lo que usted dice, que la materia de derecho familiar es de orden público, de interés social, y yo creo que no podrían, porque de ellos no depende esa parte, insisto, esa asignación. En donde ellos sí pueden, es en el nombre. O sea, ¿qué tan derecho humano es que me hayan puesto Pancracio, mis padres, y o Maciosare, como usted lo señalaba, y tenga que estarme toda la vida con eso? Es más, ni lo voy a utilizar. ¿Qué no tengo yo derecho humano en el nombre que estamos diciendo, no los apellidos, en el nombre, a cambiarlo una vez que yo tenga una mayoría de edad? En eso yo creo que podemos discutirlos y ser más congruente con el derecho humano. Los apellidos, yo creo que esa es asignación que depende de los padres, y ya después, cuando los hijos contraigan matrimonio, van a tener que decidir. Y señalo algo de lo que usted señalaba. El proyecto que dice solamente lo deja al matrimonio. La Convención Americana de Derechos Humanos dice que debe haber una protección de todos, sea dentro o fuera del matrimonio. Hay una protección todavía mayor que podría entrar en colisión con eso que se está asignando. Pero bueno, lo que aquí quiero yo señalar es que hay que meter de alguna manera los derechos humanos en esta regulación civil, hacerla lo más congruente con el principio de igualdad, con el principio de libre determinación entre los cónyuges y los hijos, pues tener que defender una identidad. Ese es el tercer aspecto que yo quería señalar, esa identidad que habíamos señalado en la primera etapa. Al final, esa identidad hacerla. La de los apellidos va a ser muy difícil, pero la del nombre, hemos visto que es la del nombre, puede causar problemas muy fuertes. ¿Cuánta gente de 2 nombres solamente utiliza uno? O el primero o el segundo le pone una inicial, y hay de aquel que le recuerde lo que significa ese nombre. Bueno, en realidad se sufre. Es importante, pero digamos que la ley orgánica del Registro Civil del Distrito Federal, para traerlo como ejemplo, tiene la posibilidad de que la persona, si no le parece, vaya y en un trámite administrativo paga X derechos y de inmediato se lo cambian. Pero yo quiero regresar a los derechos humanos, porque ese es el prius de este programa, es la esencia de la humanidad, es hacia donde tenemos que caminar. El artículo 7º de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, en las que México fue de los 6 países que lo propusieron en 1989, y el Senado aprueba en 1991, etcétera, dice el artículo 7º que los niños tienen derecho al nombre. No se metió el legislador de este convenio a hacer algo más, pero ahora yo te quiero preguntar, sobre todo para que aprovechar tus conocimientos y tu presencia, esos niños que sus papás, su mamá y su papá en el matrimonio van a determinar que estos se van a llamar así, y los que siguen también, ¿tienen derecho humano a escoger su apellido?
Insisto, o sea, no es el derecho humano a escoger a sus padres, porque el apellido tiene que ver con sus padres, salvo los casos que usted muy bien señaló, cuando solamente haya uno, cuando no tenga padres, en fin, todas las causas, toda la casuística que usted señaló, que es muy importante, hay que verla en detalle. Pero términos genéricos yo creo que no, o sea, si en términos genéricos y normales, no tengo derecho a cambiar el apellido o a escoger yo el que yo quiera, sino el de mis progenitores y mis progenitores, porque así lo asignaron. En principio, ya después tenemos otras reglas. ¿Cómo se debe entender desde mi punto de vista el precepto que usted señaló de la Convención del Niño, que incluso ya lo tenemos desarrollado en el artículo 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, con jurisprudencia y además con un problema nacional, con dos problemas nacionales muy fuertes? Primero, tiene derecho al nombre. ¿Qué quiere decir? Que desde que nace debe tener un nombre. Parece de perogrullo, pero no lo es. No. Parece de perogrullo, no lo es. ¿Cuánta gente lo tiene ahí y no lo registra? No lo registra simple y sencillamente porque no llegan las oficinas, no hay un carrito móvil que ande diciendo, a ver, todos los que han nacido en la sierra, imagínense ustedes, cuántas personas, eso es a lo que se refiere, andan por ahí sin nombre. Y no una semana, 2 semanas, 3 meses, toda la vida. Entonces, hay un problema de que tengo derecho al nombre, significa que me tienen que asignar en los términos que se determinen. Los apellidos no tengo mucha opción, y el nombre, bueno, póngame lo que ya después, como derecho humano, ya veré si Pancracio es el que me identifica a mí o no me identifica por identidad, pero eso es lo que se ve. Y la segunda parte, maestro, ¿sí?, es que cuando no tengo elementos suficientes para demostrar mi nombre, sucede, veámoslos y este es un gran tema, los trabajadores migrantes que van con los niños migrantes, no jalan con el expediente y aquí está el acta de nacimiento y demás, no tienen para comprobar absolutamente nada cuál es su nombre, lo quieren inscribir en la escuela, ¿y qué hace la escuela? No tienes ningún documento, tú no existes. Bueno, ese es el derecho al nombre, no existe, pero aquí hay testimonio, aquí hay estos elementos y yo soy fulano de tal. Ese es mi derecho a tener ese nombre y hacerlo valer. Yo voy a sintetizar lo que has dicho, porque es tan obvio que todos sus razonamientos, que yo comparto, que estoy de acuerdo con ellos, las diferentes hipótesis que nos llevan a un casuismo y no a normas generales, que eso es muy peligroso. Tú lo que estás diciéndonos, pero no lo has expresado, es que lo que este país necesita es una ley del nombre, que regule el nombre propio y los apellidos. ¿De quiénes? De los casados, viudos, divorciados, solteros, la inseminación artificial, violados, expósitos, abandonados, de adulterio, concubinato, adoptados. Ya lo acabas de decir. El nombre es un atributo de la persona. Incluso algunos lo tienen cuando están todavía en el seno materno. Apellidos, decían los romanos. ¿Sí? El papá de este niño es el esposo de esta señora. Habrán inventado los romanos y de los demás estas normas jurídicas, pater ices quod nuptia demonstran, porque los hombres somos unos irresponsables. Y ahora, parafraseando lo que dijo el maestro Edgar Corso, está bien que le pongan el nombre de la señora, es más, si quiere que le pongan los 2 apellidos, y yo salvo mi responsabilidad. O sea, son materias álgidas, son tan importantes, son para siempre, que las decisiones como legisladores, como juristas, como estudiosos del derecho, como aprendices de la realidad, que esa es nuestra situación real, sabemos un poco, pero en realidad es más lo que ignoramos de derecho familiar, de civil, de derechos humanos, porque, bueno, sí ya sabes un poco, pero si fueras al mundo de todo lo que hay, pues verías que eres un ignorante, que no sabes tanto como parece que sabes. Esta ley del nombre es fundamental, y esto iría de la mano
con lo que tú dijiste, que pudiera ser una ley general de derecho familiar y tener los demás sus propios códigos, sus normas como las tienen. Sería una solución extraordinaria, pero hay cosas fundamentales para la familia. Entonces, bueno, pues te regreso la palabra, si quieres hacer recomendaciones a la distinguida teleaudiencia, échale. Con gusto, querido maestro. No, coincidimos. Quien sacó la propuesta que yo secundé de una ley del nombre fue usted. Y me parece bien, la vuelvo a secundar y también la hago mía. Nada más aquí no hay que correr el riesgo, porque también le veo en sus ojos que eso me quiere decir, de que estemos balcanizando o que estemos atomizando todas las instituciones, ¿no? Entonces ya vamos a hacer del derecho familiar, lo vamos a sacar en pedacitos, en leyes correspondientes. No ese es el caso. Si la situación, si la circunstancia social lo amerita, yo creo que eso hay que analizarlo y ya veremos si hay lugar a una legislación especial sobre el nombre. Los problemas están ahí. Y coincido, yo lo único que quiero ya para cerrar es agradecer la oportunidad de estar en este programa, que no es que haya abusado tampoco usted del tiempo, sino que hemos compartido opiniones, no nos pusimos de acuerdo, por supuesto, muy importantes, que llegan a puntos, coinciden, en otros se alejan, pero yo creo que eso le da más riqueza todavía al programa que usted conduce de una manera extraordinaria, maestro. Así que me felicito de estar nuevamente aquí con usted. Gracias, Edgar. Yo espero que pronto nos visites otra vez y voy a dejar una expresión de 3 palabras, sobre todo para ti, que es fundamental y que para mí es esencia en mi vida, que me he dedicado al derecho familiar. Estamos en el umbral, frente a todo lo que hemos dicho, y la Corte lo está haciendo día a día, la primera sala, creando el derecho familiar jurisprudencial. Completamente de acuerdo. Y esa va a ser una solución muy importante, porque lo ha dicho ya, la Corte ha resuelto muchas cuestiones. Ahí están, aquel ejemplo pernicioso del divorcio incausado del año 2008, que era inapelable. Pasaron 4 años, 7 meses, y dijo la primera sala, resolución, decreto, sentencia, como le llamen, si disuelve el vínculo matrimonial para siempre, es apelable. Pero bueno, gracias por recibirnos en su hogar, gracias por ver el programa Derecho Familiar y esperamos verlos en el próximo, que seguramente trataremos de temas que para ustedes resulten interesantes. Gracias, maestro. Gracias a usted, querido maestro.